Nan del con chết nè. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Eduardo Loaesa y bienvenidos al primer programa de los Sábados de la Salud con Lalo Loaesa. Ese es mi nombre artístico. Quienes ya nos han escuchado en la radio con Rebeca, en La Voz del Pueblo, pues bueno, sabrán un poquito acerca de lo que hago y de lo que he hecho, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este programa, de este primer episodio, pues es contarles un poquito acerca de quién es Lalo Loaesa, ¿verdad? Y quién ha sido pues esta figura que se ha formado alrededor de la promoción de plantas medicinales, plantas alimenticias, aquí en la región chatina. Entonces, pues bueno, primero que nada, les agradezco mucho a toda la gente que nos ha sintonizado en los últimos ya casi 3 años del programa de radio, también a la gente que ha asistido a los talleres, a la gente que me contacta por WhatsApp. Y bueno, entonces siempre con el objetivo de poder seguir trabajando con quienes hemos estado trabajando, con los niños, con los maestros, con las amas de casa. Y bueno, entonces cada vez más se ha visto que este movimiento ha crecido muy bien. Mucha gente ha estado adoptando los nuevos hábitos alimenticios que son necesarios. Cada vez ya más gente se siente orgullosa de comer lo que comemos aquí, ¿verdad? Nos sentimos orgullosos de las chicatanas, de los chepiles, de las verdolagas, de los nopales. Y así tiene que ser. Los niños tienen que aprender a comer bien, sobre todo porque en épocas como en la que estamos actualmente, en una pandemia global, lo más importante es tener un buen sistema de defensas y que mejor que a través de la alimentación local, ¿verdad? Bueno, pues les platico que en este primer episodio quiero platicarles detalladamente las cosas que he estudiado, los países en los que he estado y las actividades que he realizado en conjunto con un montón de gente, con Freddy, con Rebeca, con Mocte, con la señora Angélica de la Chao, con la señora Gervasia de Cuixla, con la señora Hipólita de aquí de Nopala. Entonces somos un grupo de gente muy grande que hacemos nuestro mejor esfuerzo para poder llegar a ustedes. Y bueno, entonces sus dudas con mucho gusto les voy a poder ir contestando a mi teléfono o aquí a través de la página de Facebook de TV Chatina. Mi teléfono es el 595-101-7607. Ahí me pueden mandar sus dudas, sus comentarios y bueno, vamos a ir resolviendo estas dudas para que nos conozcamos un poquito mejor. Pues bueno, quiero comenzar platicándoles de mi vida en Chapingo. Cuando yo tenía 15 años, pues bueno, yo ya sabía que me quería ir a Chapingo. Y eso viene rápidamente, les cuento, desde pues, mi infancia prácticamente. Desde que tengo memoria, tal vez 5, 4, 3 años, no recuerdo exactamente. Pues bueno, a mí ya me gustaban las plantas y eso fue porque mi mamá, por ejemplo, me llevaba a recoger plantas al monte, plantas comestibles, plantas para el jardín. Yo acompañaba a mi papá, por ejemplo, a sembrar maíz, frijol, pero a la vez mi papá era un gran fanático pues, de los árboles frutales, de los árboles maderables. Entonces ambos me contagiaron ese amor por las plantas y bueno, desde que yo supe que Chapingo existía, que la agricultura existía como objeto de estudio, pues bueno, yo sabía que quería dedicarme a eso, ¿no? Entonces, a los 15 años fue que pude pasar el examen de admisión en Chapingo, me fui. Chapingo está ubicado en Texcoco, en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México. Y bueno, ahí comencé mis estudios, primero en la prepa, es una prepa agrícola en donde tomas clases normales como cualquier prepa, pero a la vez también tomas clases de agricultura. Y en este caso, pues bueno, te empapan de botánica, de taxonomía animal, vegetal, de agronomía, de genética, de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, así fue como para mí era importante ir cada vez estando más seguro que lo que yo quería estudiar era fitotecnia, plantas. Y pues bueno, así fue como me metí a varios laboratorios, por ejemplo, de fitoquímica, donde se hacen extractos de plantas.
También, pues bueno, probando, por ejemplo, el cultivo de flores, también me gustaba mucho, pero no estaba seguro de que eso era lo que yo quería dedicarme de por vida. Y entonces así fui probando varias cosas hasta que finalmente, 100% convencido, comencé los estudios en fitotecnia. Pero a la par, esos 3 años que duraron la prepa, pues bueno, yo me metí a estudiar inglés y francés por mi cuenta. Y pues bueno, entonces ya para cuando terminé la prepa yo ya era trilingüe, yo ya estaba hablando inglés, francés y español, ¿verdad? Y entonces ya estando en la licenciatura tuve la fortuna de encontrarme con una gran maestra, la maestra Rosario García Mateos. Ella fue quien me acompañó en mi camino para descubrir la química de las plantas, la extracción de compuestos, la preparación de extractos, ¿verdad? Entonces es un área fascinante y entonces me permitió esta maestra tener acceso a los laboratorios, tener acceso a material de primera mano y pues bueno, de este modo pues tomaba clases extras prácticamente por el puro placer de aprender sobre la química de las plantas. Y entonces, pues bueno, así fue como descubrí cada vez qué es esto de las plantas medicinales, qué es esto que llamamos alimentos nutritivos, ¿no? Y entonces, pues bueno, les voy a platicar rápidamente, bueno, en qué consiste el área de estudios, que después pues ya se mezcla con otras cosas como la fisiología de plantas, como la botánica, la taxonomía y un montón de otras cosas que se estudian ahí en Chapingo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya entrando en la licenciatura, tuve la fortuna también de conocer a un gran hombre, a un etnobotanista mexicano. Y entonces, ¿qué es la etnobotánica? Pues es el estudio de las plantas medicinales, pero en los pueblos, en la gente que los usa día a día, la gente que usa las plantas como alimento, como medicina, como ritual, ¿verdad? Entonces, en ese curso, pues tuve la oportunidad de leer mucho, de aprender realmente, bueno, qué significa para los campesinos poder guardar el maíz, ¿verdad? Para poderlo sembrar, qué significa para las mujeres, para las mujeres poder tener hierba de la muina, hierba del espanto, para poder tratar a los niños, ¿verdad? El empacho. Entonces, como es fundamental porque muchas veces pensamos que la gente que va a estudiar lejos, pues primero pues no tiene que regresar a sus pueblos, porque si regresa es un signo de que no le fue bien, ¿verdad? Y entonces, para mí ha sido muy importante poder combinar ambas cosas, combinar cosas que he estudiado fuera y cosas que he reaprendido, y cosas que he aprendido y cosas que he estudiado aquí en la región chatina. Más adelante les voy a platicar de mi historia con las curanderas de aquí cerca. Y bueno, esto para decirles que ha sido como bastante amplio las cosas que me han interesado. Y por ejemplo, también tuve la fortuna de desde muy chiquito, y digo chiquito más o menos a los 16, 17, 18 años, de comenzar a estudiar los fines de semana con un grupo de gente, plantas silvestres, usos medicinales de las plantas, ¿verdad? Entonces, los fines de semana, por puro placer, yo me iba a estudiar plantas medicinales. Entonces, de esa manera, supe cómo estaba organizado, supe que existía la fitoquímica, la fisiología, que son herramientas muy poderosas para poder comprender aspectos de toxicidad de plantas, aspectos de cómo funciona medicinalmente las plantas y los alimentos, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, entonces esa es como la parte académica y al mismo tiempo, bueno, yo seguí perfeccionando el inglés, el francés y Chapingo, ustedes han de saber que es una escuela maravillosa en el sentido de que tenemos la oportunidad de viajar en prácticamente todo el país. Y en mi caso, 6 años después, es decir, yo tenía más o menos 21 años cuando accedí a una beca y me fui a estudiar a Francia. Y bueno, en Francia era una escuela privada, es una escuela privada en la que estuve y Chapingo fue quien cubrió prácticamente todo. Cubrió mi boleto de avión, cubrió la visa, el pasaporte, cubrió incluso la beca para que yo pudiera estudiar allá, ¿verdad? Y entonces lo que estudié allá fue una mezcla de varias cosas. Estudié principalmente cómo está organizado el sistema de alimentos del país, de Francia. Y en este caso ustedes han de saber, por ejemplo, allá se come mucho queso, se come, por ejemplo, el aceite de oliva, se toma vino, se toma agua pura y, pues bueno, por supuesto también pan, ¿verdad? Pero entonces estos alimentos, por ejemplo, son, a diferencia de aquí, el aspecto territorial es fundamental. Es decir,
el valor que se le da a un alimento por ser de ese lugar es fundamental. Incluso hay etiquetas, por ejemplo. Pensemos en el tequila aquí en México. El tequila solo se llama tequila si viene de Jalisco. Aquí en Oaxaca, por ejemplo, tenemos el mezcal, que ya un aspecto legal se llama solamente legal si viene de Oaxaca y si viene solamente de ciertos tipos de agave. Entonces, este tipo de protecciones sirven para principalmente con aspectos de mercado, ¿verdad? Y en este caso, aquí en México, pues eso prácticamente no existe, es muy poquito. Sin embargo, allá en Francia las variedades de vino están protegidas, perdón, las variedades de uva, por lo tanto las variedades de vino están protegidas, y las variedades de queso, las variedades de manzana. Entonces, este aspecto cultural para mí resultó fundamental. Fundamental en el sentido de que de esta manera yo pude empezar a ver desde otros ojos qué significa tener alimentos de tu territorio, ¿verdad? ¿Qué significa tener tus chepiles, tus nopales, tus verdolagas? ¿Qué significa aquí, por ejemplo, en Nopala, comer camote, ¿verdad? ¿Qué significa tener acceso a una diversidad inmensa de alimentos? Y al mismo tiempo preguntarme, bueno, ¿por qué tenemos tantos problemas de salud, verdad? Bueno, entonces esta estancia en Francia fue fundamental porque también me permitió estudiar aspectos de nutrición humana que eran fundamentales y que son fundamentales, ¿verdad? Aspectos de entender, bueno, cómo clasificamos los alimentos, porque hay alimentos que pueden subir la glucosa, porque hay alimentos que es importante consumir, por ejemplo, los aceites que vienen, pues no solamente del aceite que conocemos, ¿no? El líquido, también hay aceites en el ajonjolí, en el cacahuate, en el aguacate. Entonces hay una gran diversidad de alimentos que es importante empezar a identificarlos, ¿verdad? Según su aporte nutricional. Y entonces, después de Francia, pues bueno, ya me regresé a México, seguí estudiando en Chapingo y de ahí me fui un año después a Estados Unidos a un programa en la Universidad de Massachusetts. Massachusetts está muy pegadito con Canadá, está Nueva York y de ahí sigue Massachusetts. Entonces ahí estuve trabajando en un programa de nutrición humana y agricultura urbana, ¿no? Entonces yo conocí a este profesor que me recibió en Chapingo, precisamente donde fue a presentar un trabajo de cómo se cultiva el chepil en esa universidad para migrantes latinos, específicamente para mexicanos y salvadoreños, ¿verdad? Y guatemaltecos también. Entonces, eso me pareció fascinante porque como un lugar como Massachusetts, frío, ¿no? Estaba interesado en cultivar este tipo de alimentos, chepiles en este caso, ¿no? Entonces me pareció fascinante. Fui, apliqué para la beca, me hice todo el movimiento, me fui y bueno, allá estuve trabajando. Entonces, mi labor consistió en ayudar a adaptar algunos cultivos como tustas, por ejemplo, chepiles, algunos tipos de tomate. Entonces, estos alimentos, el objetivo era precisamente cultivarlos en invernadero, porque allá hace mucho frío, y una vez producidos, pues vincularlos directamente a los mercados de los migrantes, específicamente migrantes latinos. Y entonces de esa manera, pues tuve oportunidad de conocer otros alimentos. Por ejemplo, algunos de ustedes han conocido como el tarantín, que tiene un camote. Pues hay variedades de tarantín que son comestibles y se consumen principalmente por comunidades africanas, por comunidades brasileñas, ¿no? Entonces, así fue como amplié aún más como la diversidad de alimentos y de plantas que conocí. Entonces, bueno, esa fue mi estancia en Massachusetts. Regresé a México y, bueno, ahí seguí todavía unos meses más tomando clases. Y así aprovechando tomar clases extras de fisiología de plantas, de manejar cómo los productos pueden ser menos perecederos, cómo aprovechar su aporte nutricional al máximo, ¿verdad? Y después, ya una vez que terminé, mientras hacía la tesis, que fue evaluando la calidad nutricional de tomates de cáscara, de varios colores, porque usualmente conocemos el tomate de cáscara que es verde, pero también hay morado, hay amarillo y así, ¿no? Hay una diversidad muy grande. Bueno, después de eso me fui 6 meses a el laboratorio de fitoquímica del colegio de posgraduados. Pero bueno, esta historia se las voy a contar enseguida. Vamos a un corte comercial.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden, mi número de teléfono es el 595-101-7607. Cualquier duda, comentario, aquí estamos para resolverlos. Bueno, siguiendo esta historia del Colegio de Posgraduados, es un colegio muy prestigioso aquí en México, también de agricultura, y que bueno, tiene un laboratorio de fitoquímica que es precioso, es muy grande. Y entonces ahí, bueno, me dediqué a tomar clases todavía de extracción de compuestos de plantas, ¿no? Entonces esta estancia fue fundamental porque me permitió conocer con mucha precisión cómo extraer de manera confiable, de manera segura, de manera eficaz los extractos de los compuestos de las plantas, ¿verdad? Ya más adelante les voy a platicar, bueno, cómo fue que desarrollé la habilidad de combinar extractos para fines medicinales, ¿no? Y entonces, bueno, en esta estancia fue muy bonito en el sentido de que aprendí a diferenciar, por ejemplo, la cáscara de la naranja, el zumo, ¿verdad? Ese zumo se llama aceite esencial, tiene propiedades, por ejemplo, para deshacer los cálculos biliares, las famosas piedras. También, por ejemplo, ese zumo sirve para tratar problemas respiratorios, ¿verdad? Seguramente ustedes han en algún momento ya conocen un remedio donde pones a hervir incluso la cáscara de la naranja, del limón, para extraer el aceite esencial, pero solamente un ratito porque si no después amarga, ¿no? Entonces este tipo de extractos de este tipo de aceites esenciales se encuentran distribuidos, por ejemplo, de manera comercial. Hay empresas aquí en México que ya los distribuyen. También, por ejemplo, se utilizan en la cocina, se utilizan además en la farmacia, tienen una diversidad de aplicaciones muy grande. Y además tienen que saber que es así como se hacen los perfumes caros, pensando por ejemplo en Chanel, ¿no? Que son muy caros y precisamente se hacen a través de la extracción de estos aceites esenciales, ¿no? Hay otro grupo de compuestos, por ejemplo, los llamados alcaloides, que son parientes, por ejemplo, de la cocaína, de la heroína, en donde están incluidos, por ejemplo, el chile, ¿no? El chile, si comes mucho chile, te pones contento porque tiene capsaicina. Es un pseudoalcaloide, se llama, ¿no? Entonces tiene actividad en el sistema nervioso, te pone contento. Hay otros alimentos, por ejemplo, como el café, como el tabaco, como el chocolate, que pertenecen a esta misma familia de compuestos. Por otro lado, hay otros compuestos que son colores, que se llaman fenoles, ¿no? Y estos fenoles tienen la propiedad de ser antioxidantes, lo que significa que retardan el envejecimiento y tienen actividad medicinal muy importante, por ejemplo, en la circulación. Pensemos en el color rojo del vino. Hay muchos comerciales, ¿no? Que ya sabemos que el vino es bueno para la circulación de la sangre, pero se debe precisamente a ese color rojo, ¿no? Se llaman antocianinas. Estas antocianinas se encuentran presentes en todos los alimentos que son rojos, por ejemplo en la jamaica, ¿no? Y eso quiere decir que si ustedes toman jamaica, pues bueno, les va a hacer que sus venas y sus arterias estén más dilatadas, tengan lo que se llama tono, ¿verdad? Que significa que están en buena forma para que circule bien la sangre y el oxígeno. Entonces, digamos, así podremos ir como explicando, y eso vamos a ir haciéndolo en los próximos programas, cómo existe una diversidad muy grande de compuestos dentro de las plantas y cómo nosotros podemos aprovecharlos para mejorar nuestra salud y, por supuesto, prevenir enfermedades, ¿no? Y bueno, son alimentos, son plantas que tenemos a la mano. Ya una vez acabado mi estancia en el colegio de posgraduados, ya una vez que acabé pues bueno, todos mis estudios en Chapingo, me fui a Estados Unidos y ahí trabajé en una granja también en Massachusetts, y en esta granja se producen una gran diversidad de alimentos, flores, hierbas aromáticas, un montón de frutas, incluyendo blueberry, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces lo interesante de esta estancia allá, pues bueno, precisamente era aprender, bueno, cómo están organizadas las agriculturas. Aquí, por ejemplo, conocemos a los campesinos, pero bueno, cómo son los campesinos de Estados Unidos, ¿no? Cómo se distribuyen los alimentos allá. Entonces, bueno, así fue como aprendí precisamente en una zona rural de Estados Unidos, en un bosque, cómo ya una vez que ya se cultivan los alimentos, se ponen directamente a la venta. El mismo productor pone en su casa a la venta estos alimentos
Y entonces son alimentos muy preciados, ¿verdad? Es como aquí, por ejemplo, cuando hay cocolmeca. Cocolmeca es un alimento muy preciado. Las chicatanas son muy preciadas, ¿no? Cuando hay el frijol nuevo, ¿no? Entonces, estos aspectos culturales de cómo ciertos alimentos son muy preciados, pues para mí era fundamental verlo de primera mano, ¿verdad? Y al mismo tiempo estudiarlo, porque es mucho de lo que hago, estudiar aspectos culturales y aplicarlos a la salud y a la enfermedad, ¿verdad? Bueno, y pasando estos 8 meses, me fui directamente a Roma, a Italia, y ahí fue mi primera estancia para la Agencia de las Naciones Unidas de la Agricultura y de la Alimentación. La sede central está en Italia y bueno, ahí primero accedí a un puesto de becario. Entonces ellos me cubrieron el avión y ya me daban una beca para pasar un tiempo aprendiendo sobre los estudios de la pobreza. ¿Quién mejor que ustedes? ¿Quién mejor que yo? Que venimos de contextos de mucha pobreza, donde podemos ver, bueno, cómo se estudia eso, cómo poder entender la complejidad de la pobreza, ¿verdad? Porque una cosa es ser pobre y otra cosa es poder explicar lo que nos pasa, cómo nos pasa, por qué nos pasa, ¿verdad? Y entonces, si se juntan entonces la enfermedad, la pobreza, ¿verdad? Muchas veces el hambre, muchas veces la falta de educación. Entonces son un montón de cosas que están conviviendo al mismo tiempo y es importante, o al menos para mí es muy importante poder tener una claridad en todo eso. Bueno, pues en la FAO, en Roma, Italia, fue una estancia muy provechosa. Pude conocer a gente, por ejemplo, a gente que trabajó con Lula da Silva en Brasil, ¿no? Gente que estableció el programa Prospera aquí en México, ahora ya desaparecido. Entonces, bueno, fue bastante provechoso poder tener un panorama tan amplio desde allá, ¿verdad? Después me contrataron como consultor en el sistema, en la división de sistemas alimentarios y nutrición humana. Entonces allá mi trabajo consistía en, bueno, cómo ayudar a entender a la gente que desde la agricultura se puede tener un impacto directo sobre la nutrición. Y en este caso es a lo que me dedico. Es decir, cómo con mi formación como agrónomo fitotecnista puedo ayudar a la gente a entender que es a través del alimento que muchas de las enfermedades se pueden prevenir y podemos ganar salud, ¿verdad? Entonces, alimentos que tenemos aquí cerquita, que muchas veces no podemos valorar porque no nos han enseñado a valorarlos, pero es algo que se puede aprender, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya pasando ese tiempo me regresé a México y comencé a trabajar en el INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en Cuernavaca, en el estado de Morelos, muy cerca de la Ciudad de México. Entonces ahí trabajé para el programa de actores sociales de la flora medicinal en México, con un señor bastante famoso, quien es el responsable precisamente de ayudar a que esto de las plantas medicinales se entienda mejor en diferentes ámbitos. Se entienda, por ejemplo, en el ámbito legislativo. Ustedes han de saber que hay muchas plantas que son prohibidas aquí en México. Si ustedes se meten a internet, van a ver que la COFEPRIS, que es la agencia que regula los medicamentos, tiene prohibida, por ejemplo, la sábila, ¿no? O el epazote. Son cosas que para nosotros son del uso prácticamente no diario, pero es muy seguido que los usamos, ¿verdad? Y nadie pone en duda que estas plantas sean seguras de usar. Por supuesto, hay que tener técnicas para poderlas usar. Por ejemplo, la sábila, hay que quitarle las orillas donde están las espinas para evitar que ese sabor amargo se nos venga a la boca, porque puede provocar diarreas, ¿verdad? Pero fuera de eso, la sábila es una planta segura para consumir, para subir las defensas, por ejemplo, ¿verdad? O para tratar ciertos tipos de alergia. También, en este caso, el epazote. En el caso del epazote, se sabe que este aceite esencial, el aroma concentrado, pues puede parar el corazón, ¿verdad? Sin embargo, es muy diferente tener un aceite esencial porque se requieren toneladas de planta para sacar gramos de aceite esencial. Y en este caso, pues comer planta, comer epazote es seguro, ¿verdad? Aquí nadie se ha muerto por comer epazote. Lo que sí tienen que saber es que son aspectos técnicos que tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen que evitar al máximo el consumo de plantas medicinales. ¿Por qué? Porque así como los medicamentos tienen efectos secundarios, las plantas en el embarazo pueden tener efectos secundarios. Por ejemplo, pueden crear que el útero se mueva demasiado
y haya un aborto. Entonces, para evitar cualquier tipo de complicaciones es importante que no consuman plantas medicinales durante el embarazo. Y entonces esto requiere de un trabajo de mucha educación, de mucho conocimiento, de conocimiento que ya tienen las curanderas. Por ejemplo, las curanderas parteras, esto lo saben perfectamente. Es decir, durante el embarazo hay que evitar al máximo el uso de plantas medicinales. Hay plantas medicinales que son seguras, por ejemplo el jengibre se puede utilizar para una gran variedad de problemas de salud, por ejemplo las infecciones urinarias, el vómito, cuando se sube mucho el colesterol, triglicéridos. Esta planta los baja y es una planta segura durante el embarazo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estos aspectos que pueden parecer tan complicados, pues son cosas que aquí ya en las comunidades lo sabemos, solo que las nuevas generaciones y pues especialmente los hombres no somos o no fuimos educados para conocer esto. Y precisamente una gran parte del trabajo que quiero hacer con ustedes o que he estado haciendo aquí en la región es precisamente volver a mirar a nosotros, de dónde venimos, las plantas que tenemos y cómo podemos utilizar estos alimentos para curarnos, ¿verdad? Y por supuesto para prevenir muchas enfermedades. Bueno, pues esto fue lo que pasó en Cuernavaca, en Morelos. Y de ahí, pues bueno, deben saber que a la par de todas estas cosas que les he contado, pues bueno, en el 2015 inicié algunas actividades aquí en la región. Y bueno, empecé dando, por ejemplo, talleres a amas de casa. Los talleres pues prácticamente son de acceso libre, son gratuitos. Y pues bueno, en estos talleres enseño a elaborar extractos de plantas medicinales que más adelante en los próximos episodios vamos a ver cómo se hace. Y pues bueno, ustedes van a tener una claridad mucho más grande de, bueno, aspectos técnicos de cómo elaborar correctamente un té, de cómo elaborar, por ejemplo, extractos a base de alcohol y agua y, bueno, cómo poder entender, por ejemplo, la utilidad de comer aceites de buena calidad para absorber ciertos tipos de vitaminas, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, todo eso lo vamos a ir desarrollando más adelante y para seguirles contando de estas intervenciones que he hecho aquí en la región chatina, vamos a un corte comercial y regresamos.
Bueno, pues ya estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Y bueno, ahora ya viene la parte, la carnita del programa, donde ustedes van a conocer, pues bueno, seguramente ya me han escuchado en la radio o ya en alguna de esas, pues ya han comprado algún extracto de los que comercializo, o ya han tomado algún taller o ya hacen sus propias tinturas, ¿verdad? Bueno, pues les voy a platicar un poco de cómo nació esta idea. Primero, pues bueno, hay una necesidad, yo creo que de compromiso social muy fuerte de mi parte, en el sentido de que, bueno, crecí en una familia donde hacer trabajo por la comunidad es algo muy importante. Entonces, para mí ha sido siempre muy importante poder aterrizar estas cosas que a mí me apasionan, que son las plantas, para poder ayudar, pues bueno, a la comunidad, ¿verdad? Y en este caso, el primer taller lo recuerdo con mucha exactitud porque fue aquí en Nopala, en la biblioteca. Nos ayudó uno de los señores que estaba a cargo entonces del programa Prospera, y ahí fue como iniciamos, ¿verdad? Entonces, en este taller, las amas de casa fueron convocadas, hicimos extractos de plantas, quedaron fascinadas la mayoría, y pues bueno, así fue como yo comencé en este camino del activismo comunitario. Pero antes de eso les quiero contar que un parteaguas para mí fue que, bueno, digamos, me impactó mucho cuando asesinaron a los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero. Y entonces, en ese momento, la verdad es que fue bastante duro en el sentido de que, bueno, me costaba mucho trabajo entender cómo es posible que este tipo de crímenes ocurran, ¿no? Entonces, para mí era muy importante pues tratar de entender, bueno, qué se puede hacer, ¿no? Para prevenir muertes, y muertes, digamos, que se pudieran evitar fácilmente, ¿no? Y en este caso decidí enfocarme pues a muertes que tienen que ver con la alimentación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos prevenir que la gente se muera? ¿Cómo podemos prevenir que la gente mejore su calidad de vida? Porque al final de cuentas todos nos vamos a morir, pero también importa vivir sin dolor, vivir sin angustia, ¿no? Vivir, por ejemplo, con una buena gestión, ¿no? Entonces, todo eso es importante y es una parte medular del trabajo que hago y por qué lo hago, ¿verdad? Y entonces, así para mí fue muy importante comenzar a conocer a la gente, comenzar a platicar con diferentes personas que me han ayudado a montar todas estas actividades, ¿verdad? Más adelante conocí a Rebeca, a Freddy y a un montón de gente con la que colaboro actualmente, ¿verdad? Entonces, ese fue el parteaguas, el primer taller aquí en la biblioteca de Nopala. Después, pues bueno, vinieron otros talleres, empecé a buscar espacios en Tiltepec, en Cuixtla, en La Chao, de ahí a Juquila, en el área de Juquila, Yolotepec y bueno, San Juan que ahí, Cieneguilla. Entonces así fue creciendo y cada vez, bueno, la necesidad de encontrar nuevos espacios donde encontrar a gente que se interesara, ¿verdad? Y bueno, deben saber que mi hermana mayor, ella da clases en un kinder en Yolotepec. Entonces a través de ella, pues bueno, pudimos iniciar muchas intervenciones en esa comunidad. Primero, pues bueno, dando un taller a maestras, a amas de casa de ese kinder, para poder montar toda una estrategia para que los niños se involucren desde chiquitos, aprendan a reconocer que lo que sabemos, lo que las mamás saben, lo que las abuelas saben, importa y puede salvar vidas y puede mejorar la calidad de vida. Entonces se requiere un trabajo generacional en niños, en adultos, en jóvenes, en ancianos, a todos los niveles. Y se requiere entonces pensar a muchas generaciones, cómo queremos que nuestros niños nazcan, cómo queremos que incluso nosotros mismos moramos, ¿no? Porque no es lo mismo morir, por ejemplo, pues bien completo, a que mueras con una pierna cortada, ¿verdad? En este caso, todo este tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta al momento de, pues bueno, decidir qué es lo que te vas a echar a la boca, ¿verdad? ¿Qué vas a tomar? Entonces, para mí ha sido muy importante ir entendiendo cómo ir acompañando a la gente de la región chatina en este proceso, ¿verdad? Cómo las cosas que yo estudié en otros países, cómo las cosas que estudié aquí en México, las cosas que he estudiado con las curanderas de aquí de la región, pues son importantes para que otras personas también aprendan a reconocer el valor de las cosas que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, y entonces después de varios años
he logrado concretar varios niveles de intervenciones. Entonces ahora les voy a resumir. El primero, pues bueno, tiene que ver con talleres que van dirigidos casi exclusivamente a mujeres, a amas de casa. Afortunadamente, y eso es algo muy sorpresivo, que también llegan niños a veces a los talleres, ¿verdad? Llegan hombres también que están interesados cada vez más en aprender de esto de las plantas, esto de la alimentación. Y bueno, ese es el primer eje, ¿verdad? Talleres con mujeres. Y precisamente en el hospital de aquí de Nopala ya tenemos un espacio cada vez más sólido para poder trabajar. Ahorita con esto de la pandemia, pues bueno, es importante y era importante dar un espacio para tratar de entender cómo nosotros vamos a vivir, ¿no?, en medio de esta pandemia y cómo nosotros vamos a ir entendiendo lo que está pasando a nivel mundial, pero también aquí a nivel local con esto del coronavirus, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita, pues bueno, estas actividades del taller han estado suspendidas, pero es un aspecto fundamental que he ido trabajando con un montón de gente. Y pues bueno, ya tenemos fieles seguidores, seguidoras, ¿no?, que acuden a cada taller. La señora Hipólita, por ejemplo, de aquí en Nopala, no se pierde un solo taller. Y pues bueno, después el segundo eje tiene que ver con trabajar con escuelas. Entonces busco gente que esté interesada de las escuelas, maestros, directores. A veces es muy difícil, pero a veces hay gente muy comprometida y que le encanta su trabajo y que realmente quiere hacer otras cosas con los niños y que quiere realmente que los niños estén bien. Y pues bueno, han salido trabajos muy bonitos. Yo creo que el trabajo más bonito que ha salido es con la escuela de mi hermana, un grupo de maestras muy comprometidas, muy entusiastas, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí también en la primaria de Nopala hemos hecho muy buena relación con las autoridades escolares, los padres del comité de padres de familia. Pues el último taller que dimos para los padres de toda la escuela fue fenomenal. Dieron hasta agua, por ejemplo. Entonces fue muy organizado, tenía todo el espacio. Entonces, digamos, pues cada vez este trabajo tiene que ir creciendo, ¿no? Y bueno, el siguiente eje de intervención pues es la radio comunitaria. Quienes ya nos han escuchado saben que los viernes estamos pues los viernes de la salud con Lalo Loaesa, con Rebeca, y entonces ahí pues hablamos de todos estos temas, ¿no?, de ir reflexionando juntos, de ir tomando acción juntos. Y pues bueno, yo creo que si no nos han sintonizado, es buen momento para que los viernes nos sigan ahí en Facebook, en TV Chatina, también nos pueden seguir, ¿verdad? En el Facebook de Rebeca, de Rigo y Rebeca, ahí nos pueden seguir. Entonces hay un montón de medios ahorita por los cuales vamos a poder estar en contacto. Les recuerdo mi número de teléfono, que es el 595-101-7607. Siguiendo con esto, pues bueno, el siguiente eje de intervención tiene que ver con las curanderas propiamente, ¿no? Entonces me ha interesado documentar qué significa para nosotros, para los chatinos, entender y vivir la tristeza, la muina y el espanto. Entonces este es un trabajo que he hecho muy de cerca con una de mis curanderas favoritas, que es la señora Gervasia Mendoza en Cuixtla. Es una señora muy sabia, es una filósofa de aquí de la región, ¿no?, y que ha participado también con nosotros en la radio. Pues bueno, entonces con ella he estado muy de cerca aprendiendo, bueno, qué significa para la gente enfermarse. Y muchas de estas enfermedades no son reconocidas por el sistema médico oficial. No vas a un hospital a curarte la tristeza, de la muina, del espanto. Sin embargo, hay gente que tiene mucho conocimiento, muchas curanderas que saben tratar este tipo de padecimientos, ¿verdad? Y que son fundamentales saber que existen y que se pueden tratar, ¿verdad? Entonces, bueno, con ella he hecho recorridos con plantas, para buscar plantas, para entender todos estos aspectos culturales que están alrededor de la salud y de la enfermedad, ¿verdad? Bueno, entonces esa es una parte importante dentro del quehacer que hago. Y al final, pues bueno, ya viene esto, otras intervenciones que he realizado en conjunto con otras personas y que van enfocadas directamente a cómo utilizar los recursos medicinales que tenemos aquí en la región para poder ofrecer a la gente que así lo desee, pues bueno, extractos que sean seguros, es decir, que los puedas consumir y no te vayan a hacer mal, que sean eficaces, es decir, que funcionen, ¿no? Que si dices que vas a tomar ajo para bajar el colesterol o triglicéridos, funcione, ¿no?
o que si vas a tomar plantas para regular tus hormonas, barbasco, tepozán para los quistes, funcione, ¿no? Pues bueno, son este tipo de cosas que me quiero asegurar y que nos queremos asegurar todas las personas con las que colaboro. De ahí, pues bueno, son extractos que son culturalmente accesibles, porque no es lo mismo, por ejemplo, bajarte la glucosa con metformina, por ejemplo, o con un jugo verde, ¿verdad? Que es algo que ya es, pues, mucha gente realmente busca que culturalmente nuestra salud regrese con cosas que conocemos, ¿verdad? Cosas que podemos tocar, cosas que están a nuestro alrededor. Mucha gente, por ejemplo, diabéticos, toman plantas amargas, ¿no? De manera popular, ya se sabe que las plantas amargas estimulan la producción de bilis, ¿no? Que es fundamental, y también que estimulan el páncreas, ¿verdad? Entonces, esto es una cualidad que tanto las plantas la tienen, también los medicamentos, ¿no? Entonces, esta ha sido una forma de manera amplia que ya se conoce, pero ahora entonces el reto de esta difusión de los extractos medicinales, pues es tenerlo ya muy ordenadito, ¿verdad? Para que la gente pueda tener confianza en que esto funciona. Y además, el último aspecto es que sean económicamente accesibles, es decir, que gente rica, que gente pobre, que gente medio rica, medio pobre pueda acceder a estos productos, ¿verdad? Y entonces así fue como nació la empresa KeShe, que les voy a contar en un momento en qué consiste. Vamos a un corte. Muchas gracias, regresamos.
Pues ya estamos de vuelta. Muchas gracias por sintonizarnos. Les sigo contando esta historia de la empresa Keshi, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchos de los que nos están viendo, nos están escuchando, pues ya han probado estos extractos, ¿verdad? Pues bueno, creo que ya hay una línea muy establecida de algunos extractos combinados. Por ejemplo, pensar en que gente que está inflamada se ha solucionado, por ejemplo, con anís, canela o jasén, ¿verdad? O gente que tiene, por ejemplo, algún tipo de alergia con una mezcla de hoja de hierba del zorrillo con yantén, ¿no? Entonces, digamos, hay un montón de mezclas ya bien establecidas, que mucha gente que ya las ha consumido ya ha visto el efecto medicinal. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿verdad? De ofrecer diferentes espacios, de encontrar diferentes espacios para poder llegar a la gente. Entonces, pues bueno, ahí tienen pues mi número de teléfono. Si es que tuvieran alguna duda, pues bueno, algún comentario respecto pues a estas estrategias que les he platicado, bueno, con mucho gusto vamos a seguir platicando. Ahí tienen, pueden dejarnos sus comentarios en Facebook. También, pues bueno, mi WhatsApp, se lo recuerdo que es el 595-101-7607. Y pues bueno, yo creo que la última experiencia más reciente que les quiero contar fue mi viaje a África, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes saben que, bueno, viajo mucho y he hecho un montón de cosas todavía, pero se me estaba olvidando. Antes de eso, antes de irme a África, regresé a Morelos, a otro lugar, que es la Federación Nacional de la Industria Herbolaria. Entonces es una empresa en el cual está, digamos, dirigiendo a las otras empresas de México que elaboran extractos medicinales de plantas. Entonces, bueno, ahí pude tener la oportunidad de entender cómo funciona el aspecto legal de las plantas. Les decía hace un momento que la sábila y el epazote son plantas prohibidas, ¿no?, por la COFEPRIS. Entonces, pues bueno, me interesaba entender, bueno, cómo está esta legislación aquí en México, cómo se puede, digamos, ayudar a entender a agentes que, digamos, trabajan en la prohibición de plantas, ¿verdad? Cómo ayudarles a entender que esta es una práctica segura, por supuesto, sabiendo aspectos técnicos que aquí mucha gente ya conoce, ¿no? Pero por supuesto hay tantos mitos acerca de las plantas, de que son cuestión de brujería, que no sirven, que son de pobres. Entonces hay un montón de aspectos que hay que ir trabajando, y para mí la única forma de hacerlo es a través de la práctica, a través de la educación, ¿verdad? Muchos de ustedes ya han visto el efecto, por ejemplo, del agua tibia, ¿no? Que no es un medicamento, es agua tibia para poder ir mejor al baño, ¿verdad? Bueno, pues así, la única manera de poder meterse a este mundo de plantas medicinales, alimenticias, es a través de la práctica. Entonces, esa fue una estancia que hice también aquí en México. Y después, pues bueno, me fui directamente a África, en donde regresé con la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y pues bueno, ahí pude poner en práctica todo esto que les he estado contando allá, ¿verdad? Pues bueno, como recuerdan, pues hablo francés y hablo inglés. Entonces me contrataron precisamente porque hablo esos idiomas, porque me contrataron para preparar toda una formación para maestros, directores, padres de familia que van a trabajar con niños, de primaria y secundaria, ¿verdad? Entonces, cómo ayudar a entender que los productos que comen allá, que los alimentos que son de allá, son nutritivos y pueden ayudar a prevenir enfermedades graves como la anemia, ¿no? Y en este caso, pues bueno, para mí era una sorpresa grande poder ir allá. Y entonces, pues bueno, de los alimentos que de pronto encontré allá, que también hay aquí, por ejemplo, está el bledo, ¿no?, que técnicamente es un amaranto. Están las hierbamoras, están también, por ejemplo, de aquí de Nopala, pues el camote. Allá se come mucho camote, se come mucho plátano, ¿verdad? Así como nosotros comemos tortilla aquí, pues ellos comen plátano, comen camotes, comen pues otros alimentos de ese tipo, ¿verdad? Y entonces son alimentos que ya conocía, que yo ya estaba familiarizado. Y si se acuerdan, les conté que en Estados Unidos también estuve en contacto con alimentos que eran para las poblaciones brasileñas, muchas de ellas son afrodescendientes, y para poblaciones africanas. Entonces ya estaba un poco familiarizado con esto, ya hablo francés, entonces era parte de mi trabajo, era ir al mercado, aprender de sus plantas
Y entonces también preparar una siguiente fase donde poder ayudarles a entender cómo estos alimentos se pueden mezclar, ¿verdad? Como el aceite de palma de coco, por ejemplo, puede ser combinada con la salsa de cacahuate, ¿no? Para obtener aceites, para obtener proteínas, ¿no? Entonces, digamos, esto fue muy pertinente allá, porque contrariamente a lo que escuchamos de que en África se están muriendo de hambre, que son muy pobres, por supuesto que no. Y en este caso, mi experiencia me mostró que tienen, al igual que aquí, una diversidad de alimentos gigantesca, ¿verdad? Aquí, por supuesto, hay mucha pobreza, pero al mismo tiempo hay una oportunidad de nutrirse increíble, ¿verdad? Y lo mismo allá, por supuesto, hay problemas como los mismos que tenemos aquí, como la falta de empleo, como una educación de más o menos buena, mala calidad, pero hay una cantidad de recursos naturales impresionante, igual que aquí, ¿verdad? Que es maravilloso. Entonces, pues bueno, ellos quedaron fascinados. Gente que se pudo, por ejemplo, curar una gastritis tomando zacate limón, té de zacate limón, ¿verdad? Se imaginan ya poniéndolo en costos, ¿cuánto costaría, por ejemplo, tratar una gastritis, ¿no? Y pensemos que una gente que es muy pobre, que se pueda curar una gastritis con zacate limón, pues bueno, son oportunidades gigantescas que se pueden ir desarrollando, ¿verdad? Y por supuesto es algo que me llenó, un trabajo que me llenó, que me gustó mucho y que bueno, seguramente en algún momento voy a regresar a África o a algún otro lugar. Y la gente, por supuesto, quedó muy contenta, así como la gente de la región chatina cada vez ha estado más satisfecha, más contenta de poder regresar a nuestros orígenes, ¿verdad? Y bueno, esa fue yo creo que un panorama amplio, grande y me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes. Ya tienen mi número de teléfono y pues bueno, solamente les quiero ir recordando que vamos a estar aquí los sábados, cada sábado vamos a estar platicando sobre la salud, sobre la enfermedad a través de este canal en TV Chatina, ¿sale? Y pues bueno, ir recordándoles, siempre voy a estar disponible si quieren algún taller que organicemos con sus amigos, con sus escuelas, pues con su barrio, ¿no? Siempre voy a estar ahí disponible. Y bueno, es fundamental que ustedes pongan de su parte, obtengan un compromiso con ustedes, con sus hijos, con su familia, ¿verdad? De que es importante tomar acción, ¿verdad? Al final de cuentas, no solamente se trata de buscar remedios maravillosos, pensemos en que alguien que tiene diabetes, ¿no? Que diga, bueno, pues yo me voy a tomar un extracto de ajo, cebolla, astafiate para mi diabetes, pero al mismo tiempo sigue tomando refresco. Pues tampoco se trata de eso, ¿verdad? Se trata realmente de encontrar cómo las plantas medicinales nos pueden ayudar en el camino que queremos encontrar para poder tomar una vida de buena calidad, ¿verdad? Y por supuesto, una muerte de buena calidad. Entonces, con esto les dejo. Muchísimas gracias a los organizadores de TV Chatina. Un gran saludo y nos vemos el próximo programa. Nan del con chết nào